Claro que sí, señoras y señores, la verdadera felicidad. Aquí está, vuelta y media. En este viernes 26 de noviembre del 2021, prácticamente el año ha terminado. El año ha terminado. El miércoles ya empezaremos en la etapa limbo porque el miércoles empieza diciembre. Una noticia que a mí me cae bien. A mí me cae bien diciembre. Me cae muy bien. Noviembre, diciembre Sí. me cae bien. Y aquí estamos para este viernes con todo. Hoy tenemos pero de todo, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque coincidió Viernes de Arenga con No Acepto Críticas. Nunca pasó. Nunca pasó. Entonces haremos arengas. Ahora ustedes ya se pueden estar anotando, llamando. ¿Necesitan una arenga? Claro. ¿Sos hincha de Racing y necesitas una arenga? ¿Estás golpeado? No, no tanto. El hincha de Racing, ¿decís? Y no sé, qué sé yo. O sos hincha de River y querés festejar un poco más. Un poco más. necesitas esa arenga. Hoy estuve por el barrio de Núñez, que Sí. qué bello es. Ajá. Y había un clima de alegría. Y claro. Un poco sucio las plazas, Y como sí. de los desmanes, de los festejos y tirarnos fuera de tachos. Sí. Pero mucha camiseta, un clima de algarabía. Bien. Hermoso. No fue bien tratado el público ayer por la policía. ¿No? No, fue muy desordenado. Hoy vi imágenes muy feas. Policía pegándole a la gente, No. pegándole a menores ahí. Fue un poco desprolija la entrada, se abrieron las puertas tarde. En fin. Sí. Más eso es lo feo de la noche. Después fue una fiesta. Está muy lejos River del resto de los equipos del fútbol argentino. Por eso el hincha siempre dice jugamos mal, un desastre. Pero hay que tener en cuenta a quién tenés enfrente también. Claro. Sí. Es verdad que los otros equipos grandes, Boca, San Lorenzo, Racing, Independiente de Atlanta, no están en un gran momento. Entonces, ¿Atlanta dijiste? sí. Entonces Atlanta. se lo ve a River, ¿no? Acá Felipe Jale me dice, son medio un desastre, ¿no? Todos los demás. Claro. Atlanta no tanto. Atlanta Los no. otros grandes, yo ¿Y digo, por viene qué River, ento- Atlanta. ¿Pero por qué entonces está cómo está? ¿Dónde está? No escucho nada. Le pasa lo que le No pasa. escucho nada. Bueno, pero claro, Ojo, para uno... la categoría Atlanta, no, tampoco. Ah, no. Entonces, pero uno tiene que ver a quién tiene enfrente también. Claro. Por supuesto. Entonces, es eso. Pero bueno, felicitaciones. Ahí estamos hablando con Marcelo. A ver si se queda, si se va. Ah, vos estás... ¿Y por qué no sale al aire? No, prefiero cuidarlo. Prefiero cuidarlo. Ok. Pero es lo mismo cuando vemos con total dilibandad una obra de teatro, una película, y decimos, está medio dirigida para cualquiera, al final no me gustó esto, y vos decís, no es fácil, hermano. No es fácil, no es No, fácil. Hay que no es fácil. resolver un montón de conflictos, no es fácil. ¿Qué harías vos, Jirafa? Olvídate que sos de River, ¿eh? Sí. Sos Gallardo ahora. Sí. ¿Te quedás? ¿Te vas? ¿Estás ¿Qué harías? desnudo en la calle? Estoy desnuda, para arrancar estoy Sí, desnuda, como sí. dice Girón, Ajá. por cualquier barrio. ¿Qué harías? Me convendría irme, pero no podría. Y le daría bola a mi corazón y a la pasión. Muy bien. Ponele tenías que sentido. aparece una oportunidad única para irme de este programa. Bien. Que me paguen más, que esté más Ajá. bueno, que no sé qué. No, voy a querer quedarme acá. No, Entiendo. si está más bueno, andate. No, pero no es andate. Hay una decisión que es racional. Bien. Para mí, racionalmente se tendría que ir. Y volver en 5 años a Bien. que otro se agarre la cabeza, volvió Gallardo, para que no le vaya tal vez tan bien, como le Claro. pasó a otros. Entiendo. Pero para mí se va a Se querer. tiene que quedar. Se va a no, se tiene que ir, pero se va a quedar. Ok, hoy escuchaba a Matías hablar con Leo Gávez de la posibilidad que agarre la selección uruguaya, Ajá. Sí. que suelen ser ciclos largos, pero acá, claro, le quedan 4 partidos para el Mundial. No es tanto para Gallardo. Claro. Tiene un fixture, no es fácil, pero no es tan complicado. Ya jugó con Argentina y con Brasil, Uruguay. ¿Pero no queda afuera todavía Uruguay? No, todavía tiene posibilidades. Ah, ok. No la tiene fácil, pero no la tiene imposible. Vamos arriba. Y si le va mal, le va mal. No es tan No. grave, porque son 4 partidos. Bueno, Para no mí no. tanto. Si venís de la gloria absoluta y te comes un par de críticas porque no clasificó Uruguay, Bueno, qué sé yo, no sé. andá a explicar. Cuando las cosas se te vienen encima, andá a decir, pero acuérdense, yo lo tomé, estaba para Sí, atrás. No puede sé. ser. no, Pero es no. un especialista en estos partidos, Gallardo, también, en situaciones Pero formando un definitivas. equipo desde la semilla. Eso es verdad también. No agarrando la Eso papa es verdad. caliente. Es como un Caruso Lombardo, siempre decís No, eso. pero que es Lombardi. ¿Lombardi? Creo que Lombardi, sí. Ah, Estos Caruso pibes que Lombardi. jugaban No. ayer tenían 11 años, Sí, 12 sí, años sí. cuando entró Gallardo. Un pibe lo fueron a buscar al colegio. Claro. No, y además la selección es un trabajo cotidiano, no es de todos los Claro. Yo hasta donde ¿Qué harías, Oblan, vos? ¿Sos yo, si Gallardo? soy Gallardo, Sí. agarro Barraca Central. Agarrás barracas. Por supuesto. Bien. La Barraca Sí, Central. no se lo ofrecieron igual. Bueno, pero es Gallardo. Bien. Yo agarro Barraca Central, pero lo dirijo desde París. Bien. ¿Chacal? Buenas tardes. Tengo mucha guita, ¿no? ¿Soy Gallardo? No No es lo más sé cuánta importante, plata no es tiene lo más Gallardo. importante. No, bueno, sí, porque me compré un montón de naves de Star Wars, un montón de cosas. Claro. No, claro, nada que ver. Excelente. Excelente, una colección, ¿no? Sí, claro. Claro. Haría eso. Yo me iría, si soy Gallardo, me voy un año. No sé si tal vez me tomo un descanso de 6 meses, no sé, pienso un rato. No entraría en el vértigo. Desaparecer 6 meses, desaparecer. No, sos Gallardo, sos Gallardo. Reflexionaría un rato, ¿no?
entiendo tiene 4 hijos, me parece, o 5. 3. Y 4. un chiquito de 2 años con el que Sí. quiere estar cerca. Por eso Uruguay es una buena oferta también. Igual me gusta cuando dicen, tiene unos hijos y un chiquito de 2 años como si fuese de otro el pibito. Claro. No, Es un no, porque vecinito los que grandes no se te dan más cariñó. bola, los grandes no te dan más Se bola. cariñó con un vecinito y no se quería ir a Europa Pero bueno, por eso. qué loco debe ser para él que todo el mundo esté opinando qué tiene que hacer con su vida Claro. también. Bien. Y no debe ser fácil, ¿eh? Vos decís, No, bueno, soy Gallardo, sé lo que querés. No es fácil hacer. No debe ser fácil. De hecho, dijo una de las decisiones más difíciles que tengo que tomar. ¿Cuál? Así que- La de si quedarse o Claro, irse. sí. Por Ah, eso difícil otra cosa. hoy vamos a hablar a la noche. Si se va, ¿quién me hablé. le entraría? Uf. ¿Hay nombres? No, pero qué difícil agarrar. Crespo. Hay No. un montón de gente en River que está pensando en el sucesor, quiero Por creer. O la supuesto. sucesora. ¿Eh? Creo. Epa. Pero entras diciendo, muchachos, olvídense, Olvídense. olvídense. Sí, entramos. Olvídense, ¿no? Es como cuando Peter Alfonso llamó después Después de de Ginóbili. Ginóbili. Claro, entras a dirigir a River. Primer partido 0-0 a los 30 minutos. ¿Ya te miran? Ya te están matando. Sí, sí. No, va a ser muy difícil eso. Salvo que siga Vizcay, por ejemplo, su ayudante, por ejemplo. Mm. Sí, igual Pero también es una un presión peso. enorme. Bien, Vuelve sí. Almeida. Puede ser, está en México. No sé. Bueno, hay aviones, Sí, es verdad. hay pasajes. Pero bueno, O también sí, no lo puedes pagar en cuotas ahora. es tan jodido Sí. que podés poner, por ejemplo, no sé, a Roberto Peniteri. Eso me encanta. Un desconocido total. Total, no sabemos Total. qué es Roberto Peniteri. Tal vez tipo Ted Lasso, algo así. Ted Lasso. Yo la buscaría por ahí. Claro, y Uno en joda. Bueno, en joda. Total. si le va muy mal, él lo lavó y dijo, fui técnico de River. Sí, claro. Y los dirigentes dicen, bueno, que tuvimos a Gallardo 7 años, bánquense un año malo. Ahí está. Vamos a arengar a la audiencia de Vuelta y Media. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Soy yo? Sí, sos vos. ¿Cómo te llamas? Hola, Seba, Juli, Pablo, querido. Lucas habla. Matías. Lucas, acá está el Chacal. ¿Qué Hola. está pasando, Lucas? ¿Cómo andás, Matías? Bien, perfecto. Mira, te voy a pedir arenga por 2 cosas. No sé Primero, si se porque puede. soy hincha de Racing. Uf. Mm. Sí. Y segundo, porque hace 5 meses arrancamos un proyecto con un amigo y hace 15 días me abandonó, se fue para otro lado. ¿Qué proyecto? Es un grow shop, una tienda de cultivo. Ah, está hablando del fa. De lo que le gusta a Pablo. Escuchame, pero no es que se fue, por ahí se colgó, ¿eh? Claro. No, yo sé que soy medio insoportable y bueno, por ahí Ahí, bueno. Qué me abandonó, difícil. Qué pero difícil bien. para el contador explicarle todo a esto. Todo. Tal cual, exactamente. ¿Cómo es la cuenta de Instagram? Vieja Verde Grow. Claro, Ah, claro. Sí, no suena ni Sí. emprendimiento serio. No, perdóname. por un lado te queremos muchísimo y por otro lado decís, es muy difícil, muy difícil. Le fue muy bien, cotiza en verde. Claro, Vieja Verde ¿Tienen Grow, razón, ¿tienen razón cotiza en- social? No, cada uno es monotributista. Claro, claro. Vieja Verde, ¿cuánto? Grow. Vieja Grow. Verde Grow, así todos juntos. Ahí te empieza a seguir todo el mundo y sos de Racing. ¿Y qué esperabas ayer? Siempre el hincha espera ganar, pero racionalmente, ¿qué decías? ¿Con un 0-2 me conformo? Bueno, de nuevo, sí, creo que el hincha siempre espera ganar, pero yo con un 0-2 me conformaba, sí. Y bueno, Ya cuando se vieron tantos errores defensivos, cuando decís, y bueno, esto da para que un 5, un 6-0 prolijito también. bueno, pero también son aciertos ofensivos de River, ¿o no? No. No. Es que el hincha no ve al otro equipo, no lo ve. Piensa que es todo uno. Desde lejos. ¡Lucas! Lucas. ¡Sos de Racing, Lucas! Hicieron Sí. una épica de la derrota, del sufrimiento, de la épica, de la hazaña. Lucas, dale. Ahora no te tires para atrás porque tampoco levantan mal. Quebraron, descendieron. En un partido turbio nos ganaron el ascenso. Vos no habías nacido. Muy turbio el partido. Muy turbio nos ganaron el ascenso. Volvieron a primera, salieron campeones, dieron la vuelta, llenaron 2 canchas, ganaron la Supercopa. No hinchen la pelota, viejo. Perdieron un partido, bánquensela. Perdieron con River. Todo el mundo pierde con River. ¿Qué querés, Lucas, de la vida? ¿Qué querés? Fumate uno, boludo. Te vas a hacer un problema por un partido de fútbol. Chau, Lucas. Chau. Gracias, Chau. Seba, gracias, chicos, Hasta luego. gracias. Me gusta porque Seba dice, los hinchas termos no ven al rival. Sí. Seba niega todo, siempre lo perjudicaron a Atlanta. Muy turbio. No fue por el árbitro, ¿eh? ¿En qué año? No fue por el árbitro. ¿En qué año fue esto? 85. ¿Lo viste? Claro, Pero yo está ya había ahí, nacido. pero ahí, No fui a la cancha. Ah, ok. No fui a la cancha. Amargo. Bien. Tenemos ¿Ese gol de discoteca. afuera del área, ese fue contra Atlanta? No. Ese es blanco y negro. Ese, el Chango Cárdenas en el Ese. 66, 67. ¿66? Sí, no habíamos nacido, boludo. No. Bien. Y además con ese salió campeón del mundo Racing. Ah, ¿no ascendió con ese? Claro, ahí le ganó. Ese partido tiene algo turbio también. Ah, Racing juega con el Celtic. Sí. Partido neutral en Montevideo. Los mataron a los
europeos. Bien. Bueno, discoteca en el día de hoy. A ver, al Chacal Lertora. ¿Qué Vamos. género le toca al Dale. Chacal en el día de hoy? Dale. ¿Cuál? ¿Qué? A Matías Lertora le queda robarle a otro. Hermoso. Robarle a otro. Bueno, Lindo. está el signo de preguntas entonces para el Chacal, señoras y señores. Mañana escuchamos Punto Caramelo en Urbana Play a las 10 de la mañana. Julieta Luciana, Julieta Yulkin, Sol Rosales. Así es. Mañana a las 10, Jirafa. Mañana se va otra bici. ¡Epa! Así que a escuchar el programa, a ver quién es finalista y se la puede llevar sobre el final del programa. Y también toca Isla de Caras en vivo. Qué lindo. Así Mañana es. a las 10. ¿A qué hora te despertás para venir? Me levanto a las 7 ¿Por qué tan Ajá. temprano? porque me gusta desayunar. Es algo que me gusta mucho desayunar, voy calentando la voz. Bien. A las 7, pa. A Sí. las 8 te tendrás que... No, está bien, es una profesional. Muy bien. Siento muy temprano. Mañana Punto Caramelo. Recuerden, ahora estamos en Arengas. En un rato tenemos No Acepto Críticas. Sí. Top 5 de No Acepto Críticas. Las recibimos en nuestra 5 cuenta de Twitter, sí. u 8. @Vuelta Media OK. @Vuelta Media OK. Recuerden poner el hashtag No Acepto Críticas. En un rato leemos las de ustedes y leemos las nuestras. Y además escuchamos sus No Acepto Críticas en nuestro WhatsApp, que es el Ajá. 11 68 61 1043. Seguimos arengando. Hola. Hola, acá. Sí, ¿quién sos? ¿Qué? Gabriel Mujica, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gabriel Mujica? ¿Qué está pasando? Bueno, iba a decir por mi carrera, estudio locución y Sí. es etapa de finales, pero la verdad que el más fuerte es que soy stand-upero y está costando conseguir los eventos para este fin de año. Eventos privados, ¿estás buscando, Gabriel? Sí, ya hice presupuestos, todo, pero bueno, los mails no vuelven Mm. y ¿Hay, nada, hay una cuenta de Instagram para que te veamos, Gabriel? soy el Mujica, Soy el Mujica. exactamente. Sí, Soy el Mujica. Bien. ¿Y te presentás en bares, te presentás en lugares también o no? sí, open mic, bares, rotativos. Bien. Muy bien, El fin entonces. de pasado estuve en Avellaneda, nos fue muy bien. Muy bien, muy bien. Soy el Mujica, búsquenlo en Instagram. Tenés un evento de fin de año, tenés un cumpleaños, tenés una Lo que está- comunión, estamos un buscando. bar mitzvah, una circuncisión, un velorio. ¿La circuncisión también? Sí. Si querés, sí. Y ahí Y lo el tenés. stand-upero levanta muertos, así que sí. Bien, ahí está, Gabriel Mujica. ¿Querés hacer un poco de monólogo, Gabriel, o no? Y, no estaba preparado, pero sí, cómo no. Adelante. ¿De qué? Igual tu- admito, hola Pablo, perdón Sí. que moleste. Te tengo que admitir que robé mucho de tu material, no obviamente plagio, pero lo modifiqué. No, es robar. Eso es plagio. Es robar. Se llama plagio. Sí, A ver, sí. a ver, a ver. No, se llama homenaje. Hace un No, pero está Pablo. vivo, Pablo. Hace un Pablo Se Arbarino. llama homenaje, no, de cuando contaba el estamos cenando, lo de Ah. ¿por qué no tiene el botón? Son los primeros. No, No me lo acuerdo de ese. Estoy ¿Cuál era ese? grande. Ah, sí, está grande. Ya estabas grande, Obla. Ya ¿Cómo estaba estarás grande. ahora? Hace un montón de años que ya estaba Bueno, grande. no es, está bien, es muy honesto que le digas eso a Oblap, no es la mejor manera para venderte. Claro. No, pero bueno, ¿cuántas Bien. veces voy a poder hablar con Pablo? Y no se sabe. Igual los materiales se están dando vuelta. A menos que sea Bien. un choreo demasiado evidente. No. Para mí no existe tanto eso. Yo robé. Me presento como Pablo y todo, mirá. Eso está bien. Eso está bien. Gabriel Mujica, Sí, en tu familia te dicen stand-up, chorro, stand-up haces. Y vos Sí. le vas a decir a tu familia, ¿y vos qué? Sos contador, sos empleado, sos empleador, ¿qué sos vos? ¿Por qué yo soy un chorro y vos no? Yo me subo al escenario y me gano la vida. Y transpiro, sudo, lucho, dejo el alma, el corazón, la gloria, dejo en el escenario, buscando la sonrisa del público. Hago chistes con todo, me expongo, dejo mi alma, me boludeo, me burlo, todo para arrancar una risa y llevar un pan a mi casa y darle de comer a mi familia. Entonces no me vengan a pelotudear a mí. Por eso, si querés contratar un eventero para fin de año, soy el Mujica, lo tenés que buscar en Instagram y te vas a reír y le vas a pasar bien. Y vamos a tener una Argentina contenta, feliz, con un Atlanta en primera división. ¡vamos, carajo! Vamos. Chau, el Mujica. Suerte. Chao, gracias. Hasta luego. ¿Saben ustedes que si ver. este edificio se prende fuego, el único que sale vivo soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque participé hoy del simulacro. Ah. Pará, ¿y por dónde arrancamos? Contanos algo. No te Dalo. digo nada. Y si se prende fuego, te pido 3 luquitas. ¿Querés salvarte? 3 lucas. Yo te las doy. Si Sí, se te está amo. prendiendo fuego todo. Sí, 3 lucas por 8. Hay que ir por la escalera, avisales a estos que toman ascensor por un piso. Escuchen esto, empieza a sonar una alarma, ascensor Sí. nunca, No. frena el ascensor, de hecho no funciona, bajamos todos por la escalera, fue así, llegamos a la planta baja Sí. Sí.
salí. meeting point es en Ravignani y Niceto Vega. ¿Para qué nos juntamos ahí? No nos alejamos del fuego y nos encontramos todos ahí para reorganizarnos. Y ahí vamos a tomar una Y el birra. señor ahí nos pidió la clave del banner con las tarjetas de débito ¿Y vos le diste ¿Dónde todo? quedar? y te las daban mañana. No, Obla, no. Me dijeron que era el simulacro así y ahora estoy sin nada. No, Bla. Exitosísimo. El chabón se fue re contento. Dijo, muchachos, la rompieron, son un 10 todos. Vayan a ver lo que se quedó sin nada. Hoy en la aldea, Pablo Fábregas, a las 9:30 de la noche. Por eso en 45 minutos se va de acá. Hoy inestable en la aldea Pilar. Sí. En la aldea Pilar. ¿Cómo estás, Obla, para esta noche? Re bien, la verdad que la aldea tiene esto de hacer teatro al aire libre, si bien yo estoy bajo techo, por el escenario es así, pero es una experiencia para mí de las más lindas, por lo menos más distintas a los teatros tradicionales. Bien, ¿y a qué hora volverás a tu casa más o menos? Tarde porque De acá. ¿Te vas a Mañana te vas a Aeroparque? Neuquén. voy a casa, me pego una ducha, Ine me dijo, pero no te vayas duchado, yo te preparo la mochila, ya te la llevas. Bañate en la bañate aldea. en la aldea. ¿Nunca te bañaste en una aldea? Bañate en la aldea en Pilar. ¿Para Bañate cómo ahí. son los horarios? Ine me dijo, te mando la ropa para allá, así que no sé. ¿A qué hora se va el avión? Tenemos que estar a las 5 de la mañana en Aeroparque. No, Directo, no vayas a tu casa. Ahí No te- vayas lo a dice tu el casa. Chacal. No, Esto sabe un rato pero me largo. tengo Yo sé un bañar. montón de aeropuertos. Posta, no vayas. No, vayas a tu bañate en la aldea. Ponete en el día. No sé, ¿hay ducha? Hay ducha. Seguro que sí. Bueno, ducha. sé que hay unos camarines hermosos, nuevos, pero... Seguramente ¿Te alguien en Pilar te puede prestar la ducha, Pará, si no. ¿te bañás? Así mando un mensaje. ¿Te bañás en la aldea? Sí, no sé hasta qué hora está abierta la aldea también. Porque ¿Para no qué nos mando un Te mensaje? van a Para vos bancar. te dejan la Sí, aldea. te van a bancar. ¿A ¿Cuánto? quién le mandás un mensaje? Nada, después te explico un quilombo. Ahí está, listo. O sea, volvés a tu casa el domingo. No. El domingo tipo, sí, Domingo tarde 8 o 9 llegará de bien. la noche, perfecto. Igual escribí por las dudas. Así ¿Pero nos por quedamos qué? tranquilos todos. ¿Me están esperando o no? Nada, yo tengo función esta noche también, jirafa. Sí, claro que sí, tenés frágil. Frágil. Pero Esta tenés que ir a noche. 7:30, tenés que ir. No, no, yo salgo a las 8. ¿De acá al Maipo? 9 menos cuarto estoy en el Maipo. Ya todos los viernes te lo digo. Me está Esa. pasando eso. Hoy Agregaste a las 10, agregaron funciones, para la ¿verdad? semana que viene, viernes y sábado. Vamos. Bien, Y se va. despedimos el año la semana Ahí que viene, estaré. viernes y sábado. ¿Comés antes Gracias, o Chacal. después? Como antes y después. Antes un Esa es sanguchito. la respuesta. Un sanguchito y después lo que pinte. Así que hoy tal vez como con alguien después de la función. ¿Sí? Qué bueno. Sí. Mirá. Bien. ¿Sabés con quién ya? ¿Qué sé yo? ¿Le sacan una foto antes del plato de comer Sí, el plato? viste que ahora a los millennials les sacamos foto todo. Para ahí, Sí. claro. Sí. Estamos arengando. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste, Insisto. insiste. Caigo redondo acá. No. Volvés en esta alfombra y ¿Qué está haciendo Redondo? ¿Se retiró? Hola, se retiró. Sí, hace Hola, mucho. hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Mabel, Bienvenida, Mabel. ¿Cuántos años, Mabel? 30, ¿podés creer? Mirá. Sos la última Mabel. Idem. La última. Es Bien. un gran título, ¿eh? La última. La última Mabel, es lindo. La última ¿no? Mabel es un lindo. tango. Pero existe ahora, ¿cómo es Dipper y Mabel? Los chicos ¿Viste? de... Sí, ¿viste? pero yo pensé que con eso se iba a poner de moda, pero no. O Gravity sea, en el Falls. 90 fui la última Mabel y bueno, No, igual no sé, está, quedó. está de moda porque sos una Mabel, ¿viste? Claro. Está Sí, los también. Robertos y las Mabel, vos Bien. sos una Mabel. ¿Y qué Sí, está pasando, no sé Mavi? si está bueno. Bueno, resulta que mi mamá se cayó, se fracturó el tobillo, estuvo 45 días con un yeso. Se lo sacaron la semana pasada, fuimos recontentas, no sé qué, y se le volvió a hinchar y ahora le volvieron a poner el No. yeso. Y tiene que estar Está buenísimo. 3 eso, che. semanas más con el yeso puesto, no da más. Pobre, ¿Cómo se llama tu necesita vieja? una arenga. Lo que debe- Matilde. Matilde. Lo que le debe picar. Matilde y Mabel. Matilde. ¿Cómo te rascas el yeso? Matilde, alguno podría pensar que todo vuelve en la vida. Vos le pusiste Mabel a una persona y te volvió esa desgracia. No lo pienses así, Matilde, no lo pienses así. Son rachas, Matilde. Otros dicen si sucede conviene. ¡Las bolas conviene! ¿Qué te conviene tener un yeso tanto Yeso. tiempo, Matilde? ¿Pero qué vas a hacer, Matilde? Tenés una hija preciosa, hermosa, que te ama, que llama a una radio para que te arenguemos. Y acá te estamos arengando porque ese yeso va a salir de ese tobillo salir. y vas a ser una persona libre. Y si el Diego jugó contra Brasil con el tobillo así, ¿por qué vos no? ¡Vamos, Matilde, todavía! ¡Vamos! Bien. No, es Matilde. Gracias, Eva. ¿Y sabes qué? Agarrá a tu mamá y decirle, escribir una guarrada en el yeso, algo bien ordinario. Sí, bien. Pero tenés que cargar 3 semanas más, pero una palabra inmunda. O un ponele. dibujito. O un Me dibujo. encanta eso, me encanta. Muy bien. El abrazo. Gracias, Eva. Muy Un buen- beso, Juli, un beso, Pablo. Beso Muy buen enorme. programa.
Ahí está Nacho Girón mandando un muy buen sticker de Gallardo. Ahora te lo mando, jirafa. Por favor. Bien. Tengo uno de Donofrio DJ, muy gracioso también. Bien. Me mandaron hoy. Se viene el cumpleaños de Nacho Girón. ¿Cuándo? Que sí invitó a esta mesa, no como Sí, otro. no, y no nombremos. A mí no me invitó Nacho. Pero no te lo cruzás nunca vos. Sí, acá. mentira. Hace poco me lo crucé en una pileta. Mira. Una vez. En una pileta. Una vez. Tenemos que hacer discoteca. Sí. Bien, a Pablo Fábregas, ¿qué género le toca a Oblap? Tal vez cuando pongamos este tema ya no estés, Ya no Oblap. esté. Sí. Sí. Músico que puedo imitar, ojalá no esté. No lo puedes hacer, porque necesitamos que esté Claro. para que imite. Otro. Otro. A Bien. Pablo le toca A ver, canción para cantar a los gritos. canción para cantar a los Esa te la Bien. puedo llegar a robar, ¿eh? Dale, y ya vemos qué género le toca a Julieta Oblap. Uy. ¿Ya es ya? Pablo Fábregas, canción para cantar a los gritos. Y a Julieta Luciana, Canción para afeitarse y depilarse, repite. Ya lo hice. ya lo hizo. Mira Otra. nuevamente. ¿Sí? Puede robar, ¿eh? Canción para dedicar. Canción para dedicar. Ojo. Sí. Bien. Ojo. El Chacal todavía tiene la posibilidad de Hasta- robar algún hasta el género. final. Hacemos una arenga más. Le queremos agradecer. Claudio Simonetti nos vino a ayudar hoy en la producción. Claudio Simonetti. Productor de Perros de la Calle. Hoy lo tenemos de prestado un ratito. También, hablando de Mabel, Claudio, ¿vos te imaginás un tipo grande? Claro. Según Chiquilín. Es un prácticamente. Claudio Único Chiquilín. Claudio de su generación. Sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Sí. ¿Sí, quién habla? Araceli. Bienvenida, Araceli. Araceli. Gracias por estar con nosotros. ¿Te llamás así por González? No, No, muy bien. me iban a poner Penélope, pero no daba el diminutivo, así que mejor Araceli. No, Ay, mucho no. mejor, claro. Le van a decir. Es raro, ¿no? Pero es lindo Es lindo nombre, el nombre, Penélope. Penélope. Sí, pero Tiene decirle mucha carga. a una persona. Sí. No le decís Sí. pene, le decís. Y- Le iban a decir pene igual. Sí. En Alguien la me iba a escuela, decir en la pene. escuela te dicen casi lo que no querés. Claro. Eso es verdad. En la Claro. primaria. Eso es cierto. Toda una vida diciéndote pene. Claro. No, Sí, ¿sabes qué? Nosotros, Igual, ¿cuál es el problema con los penes, no? No, Es pero una la parte- pasa mal la Ah. criatura. como sobrenombre, De sé yo. chiquita es muy fuerte. De chiquita, de no te chiquita va a gustar. fuerte. nosotros en la preadolescencia un amigo que se llamaba Ignacio le terminamos diciendo Pijacio. Toda una ¡Ay, mi vida. cielo! ¿Por qué? ¿Pero ¿Cómo llegás hasta ahí? Tenía una ¿entendés? característica muy grande. Espectacular. Claro, No. pero adolescente, hormona, y le quedó eso. Es muy boludo, el adolescente Espectacular. es muy boludo. Claro. Bueno, Araceli, ¿qué está pasando? El lunes tengo que entregar la tesis ¿De de qué? la facultad de traductorado de inglés. Bien, ¿siempre dijiste tesis o dijiste tesina en algún momento? No, tesis. Tesis. ¿Cómo se dice hinojo en inglés? Muy buena pregunta. ¿Cómo se dice qué? Hinojo. Ay, no sé, me mataste. reprobada. Reprobada. Ya la verdad no no. confío en No, Araceli. pero pará. No, En Inglaterra no lo venden porque No, es no, una... No, en es una delicioso. traductora así yo no pido. Araceli, Araceli, ¿esto es traductorado público? Público. Entonces Es no de necesitas derecho. saber hinojo. ¿Cuántos años fueron, Ara? 5. ¿Y de qué es la tesis? En realidad te dan unos documentos para analizar, unos documentos legales y tenés que analizar toda la parte, y bueno, y además toda la parte genia, Si lo hace bien. terminológica, todo eso, y bueno, traducirlo. Hinojo es fennel. Fennel, Ah, bueno, claro. yo también tengo Google. Sí. Bueno, lo acabo de buscar. Bueno, hoy en día por suerte tenemos estas herramientas. Araceli, Vamos. Araceli. Araceli, ¿Qué promedio tiene? ¿Qué promedio tenés? ¿qué promedio Araceli? tenés, Ara? No, ahí, 6, 5, por ahí. Bueno, Necesitando la arenga. Rasguñando las piedras, Araceli. qué buena canción. Hoy existe Google. Hoy existe cualquier tipo de traductor, pero todavía necesitamos seres humanos como vos, Araceli, que se sentaron, que tuvieron una vocación, una pasión, unas ganas, una calentura por ser traductores. En tu caso, traductora, Araceli. El día de mañana vas a estar traduciendo, el día que venga Iggy Pop, el día que vengan los Hanson, el día que venga Mick Jagger, vas a estar vos ahí en la conferencia de prensa diciendo, no, Mick, lo que dice, que pa, y vas a hacerte la graciosa y vas a traducir cualquier cosa y nosotros vamos a decir, esa piba estuvo en Vuelta y Media y es orgullo de este programa. ¡Vamos, Araceli, todavía! No. Ey. Era parte de la arenga. Lo mejor, Araceli, un beso grande, muy buen programa. Gracias, excelente programa. Chau, chau. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Ay, nos preguntamos cómo se dice miércoles. Ah, Wednesday. Wednesday. No, Wesley. Wesley. Bueno, Es como el estadio Wesley. Sí. no, Wednesday. No, nadie sabe decir bien miércoles en inglés. No acabo de decir. Wesley. No, Ah, no, bien, Wednesday. entre ellos, en la corona dicen de Sí. una forma. Te tiro el un primer dato ministro- espectacular. A Los ver. Locos Adams, Merlina Adams es Wednesday. En realidad en el nombre original lo tradujeron mal aquí. Se llama miércoles, digamos. Exacto, se llama Miércoles. Y ahora Bien. se viene una nueva serie de Netflix Ajá. hecha por Tim Burton que se va a centrar en su personaje y se llama Wednesday. O sea, ¿Cómo miércoles. se quería llamar el hijo de George Constanza? 7. No, George le quería poner a su hijo George 7. le quería poner. 7. Qué lindo, George Costanza. Hermoso. Lindo. Qué lindo.
Bien, querido Chacal, Querido Seba. ¿qué género me toca a mí? Pablo Fábregas, Vamos en a realidad, ver. en la ruleta. Sale. A ver, Te robo, ¿eh? Libre. libre. Uy, mirá No que te choreás, como. no, Chacal. Mirá que te como, ¿eh? Sí, Chacal, me lo robaste. Sí. Bien, otro entonces para mí. Me sacás una presión igual, ¿eh? A Sebastián Mentira. le queda canción para los gritos. Es el mío. Sí. Dale. Vamos, Orla. Mirá que te como, Libre. Mirá que te como, No, salvo que hagamos los dos libres. No. No. Ojo. Adelante, Oblap. Músico que puedo imitar. Bueno, vamos con músico que puedo imitar. Listo. Entonces tenemos Pablo Fábregas, Canción para cantar a los gritos. Chacal, Libre. Jirafa. Canción para dedicar. A mí me toca músico que puedo imitar. 5 de la tarde, 37 minutos en la República Argentina. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Vuelta y Media. Y ya se viene el no acepto críticas. Los esperamos. 5 cosas, 5 principios de tu vida, 5 afirmaciones. 5 frases por las que no aceptás ningún tipo de críticas. Las esperamos en nuestro WhatsApp en el 11 68 61 1043 y en nuestra cuenta de Twitter @Vuelta y Media. No, Vuelta Media. Ok.
Guns N' Roses para abrir el vuelta y media del día de hoy. 19 minutos para las 8 de la noche. Ya se viene el No Acepto Críticas. Esperamos sus No Acepto Críticas en nuestro WhatsApp, en el 11 68 61 1043 y en nuestra cuenta de Twitter, @metro y medio, iba a decir. Wow, qué fuerte, qué fuerte, @vuelta media OC. Ya llega la vuelta en Cabify a vuelta y media. Tuviste un día complicado, pero tranquilo. Nosotros nos encargamos y te regalamos tu viaje de vuelta a casa sin preocupaciones. Contanos por qué te mereces volver cómodo, rápido, seguro. Y junto a Cabify te vamos a regalar 3 viajes de 1.000 pesos. Ya pueden dejar su mensaje y participar. Cabify, la ciudad es tuya. Stevia Jual Seba, mucho más que un endulzante natural. Es la única stevia sin sabor residual que endulza tus bebidas y comidas de manera rica y sana. Son stevias líquidas y polvos aptos para cocinar. Sin calorías, sin azúcar, sin ciclamato. Stevia Jual endulza 300 veces más que el azúcar. Es apto a diabéticos, no contiene gluten y reduce los niveles de glucosa en sangre. Stevia Jual, tu alternativa sana y natural, la encontrás en todas las dietéticas y almacenes naturales del país. Stevia Jual, mucho más que un endulzante natural. Vuelta y media. Igual que siempre, pero con un extra. Lunes a viernes de 17 a 20. Nah. No te puedo creer. ¿Vos qué haces las compras? ¿Eh? ¿Vos sos Sebastián? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo andás, che? ¿Y estás acá como un pata sucia haciendo compras como cualquiera? Ah, bueno, que... Bueno, son tan famosos. ¿Cómo es? ¿Cuántos seguidores tenés? No sé. ¿Qué Pero- haces acá? Y estoy haciendo las compras. Mirá. La compra mirá del vos mes. sos uno más, sos un boludo como yo, como Sí. cualquiera. Yo Ah, siempre- bueno, boludo, no, qué sé yo. Un boludo. Ah, bueno, las tareas del Boludo lugar. acá, ¿cómo te tienen, La Jauro te tiene cagando. sos No, un bueno, boludo. sí, pero no por haber venido acá. Escuchame, Por otras cosas. Sí, ¿viste el precio de la cerveza? sí. Nos afanamos 2. No. Te metés 2. ¿Y a vos No, qué te va a parar? no. Si sos voy gritando famoso, famoso. No, de verdad. Anda a agarrarle en el pecho. Ahora tengo que buscar. No. Escucha, yo me voy a hacer el boludo. No. Me voy a hacer el De boludo. ninguna manera. A los chinos hay que cagar. No. Sí, No, más bien. no me gusta eso. Vengo en 20 minutos. Lo cagamos. No. Te busco cuatro caras. Ahí vengo, Ahí vengo. No. ¿Sos vos? Seba, ¿sos vos? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo andás? Capo absoluto. Foto, Bien. ¿una foto Sí, puede ser? no avanza nunca esta cosa. No, bueno, no importa, por eso aprovechemos. Una foto. Escúchame, ya que te tengo, Sí. yo los escucho siempre y veo que Pablo siempre te jode con la guita del Estado, que vos Sí, haces. no, pero es todo mentira, es un chiste. No, un poco es verdad. Yo sé que un poco es verdad. Pablo es un pelotudo. No, bueno, No, yo tengo ganas de hacer alguna tanganeta así. ¿A quién votaste vos? ¿Te puedo preguntar? No, me parece no corresponde. Es secreto el voto. No, bueno, pero podemos Sí. organizar algo para. Necesito sacarle. Biondini. Biondini, perfecto. Y escúchame, ¿cómo hacemos para? Yo necesito pedir un subsidio. No conozco a nadie. No, dale. Ah, vos- sí, conozco, pero no. Ah, no da, bueno, no ves da. que conocés. Dale, No da. dale. Bueno, anotá mi mail y me escribís ahí. ¿Cómo es tu mail? ¿Te parece? Sí, Anotá. dale. Pone bochini, Bochini, arroba, arroba. quegeniolbocha.com.ar. Ok, ¿con qué? Dale. Con la que quieras. Con la que quieras va. Dale, Gracias, Seba. Te agradezco, loco. Escuchame, anda guardando. Señora, la cola, ¿por qué no el changuito no lo corre un poco? Pelado, Señora, Ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? hola, sí. ¿Me Che, dejas ¿vos sabés por qué pasar? esta cola? No, es mi lugar. Estoy con poquitas cosas igual, ¿eh? No, está bien, pero ya dejé pasar a 3, no avanzo Tengo más. solo 2 botellas. Bueno, dale, pasá, dale. Cami, vení, trae los changuitos. No, me dijiste 2 que eran botellas en la mano tengo. No. Ya está, ya me No, dejaste pero pasar. estoy hace media hora Hice la acá. compra del mes hoy. Bueno, yo también. Cobré bastante tarde y Bueno. hoy dije, listo, voy y me la gasto toda en el súper. Bueno, Gracias. De nada. Son 2 changuitos, están bastante llenos, pero... sí, está bien, pero Lo estoy hace pasamos media hora, rápido. no avanza nunca esta Y cola. aparte a Cami le gusta jugar con los changuitos, así que es una experiencia para nosotros. Listo. Gracias, ¿eh? Es un capo. Pelado. Guardá esta botella de whisky y ya vengo. No quiero robar nada. No quiero Green robar Label, nada. Green No Label. quiero robar Dale, nada. pelado, dale. Perdón, joven, ¿les puedo pedir un favor? Sí. Ah, usted es el de la tele. Sí, no Ay, estoy ¿cómo en le la va? tele, en Yo realidad. soy la hermana Juana. Ah, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo le va? Bien. Me alegro mucho de encontrarlo Muy bien. acá, la verdad, muy Bien. talentoso. Bueno, vinieron a verme 2 curas la otra vez al teatro. Muy Bueno, bien. compañero seguramente Sí. de la parroquia. Muy buenos mozos, Yo le quiero pedir un favor. Sí. Mi hermana Ujú. está, me pidió un favor A ver. si le hacía las compras y veo que en la lista me puso 3 cajas de preservativos con tachas. Ah, Y a mí me da Claro. un poco de pudor ir a la caja yo con se- esto. Yo se los compro. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Y otro sorpresa, me dijo, de otros colores. De otra sorpresa. 3 con tachas y 3 a gusto me puso y yo no sabría bien, que. claro. Pero necesito que por favor usted los compute, nos Ajá. encontremos en la puerta y yo le doy ahí el efectivo o si tiene un código QR.
Pero me parece... Yo voy a estar al lado. Yo voy a estar ¿Cómo al la lado. compromete su hermana también? Pero yo por una hermana, yo soy hermana, No, claro, de alguna manera también. Bueno, está bien. Entonces yo voy a estar del lado de afuera Sí. y voy a estar esperando, por favor, que se los envuelva, que no se note que son preservativos. Ok. Pues yo no puedo volver así por Bueno, la calle. está bien. Muchas gracias, señor Sebastián. De nada, hermana. Tachas, me dijo con Tachas y 3 a la elección. De elección de usted Ahora o veo. de alguna chica que haya estado con... Bueno, chica o chico. Porque yo soy monja, pero tampoco es que me... No, que me chupa el dedo. Corre, pelado, corre, que no viene. No me hagan Corre, robar. corre, Te tengo que comprar a la monja, Creo los que forros. Por favor, que me dé el ticket. Me Porque yo le pasaste tengo que mal. rendir No, Yo cuenta. te lo regalo, monja. Me pasaste Yo te regalo. mal el mes. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que publico mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Vamos arriba. 5 de la tarde, 47 minutos en la República Argentina. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas, mi amigo Matías Gerardo Lertora. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez se sentó en una de esas sillas que se reclinan. No la quiso reclinar, pero se le fue igual para Gracias atrás por sola. dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3 en YouTube, en Twitch, en Caseta Hoy, en todo el mundo. Te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En minutos, Movistar Play presenta Los Recomendados de la Semana con Matías Lertora. Todos tus contenidos, cuando sea, donde sea y en cualquier dispositivo sin cables ni instalaciones. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa Roja! Una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. ¡Ey, escápula! Seguimos con desnudos en enero, ¿no? Acá en Buenos Aires. La gráfica nueva que estamos todos desnudos, ya la van a ver. Ya está en todo Calle Corrientes, por suerte. ¿Qué dijo Papi y el cole pasan poco. tu hijo? Claro. No es necesario, me dijo León. En ese teatro, el Metropolitan, todos los años hacen la muestra de fin de año del Colegio de León. Este año no la hacen, así que tengo 400 papis que no me van a ver en pelotas. Claro. En la puerta. Pero pueden pasar si quieren. Pueden pasar si quieren. O el papá en el auto y el bondi del 60 adelante con el vidrio de atrás ploteado. Sí, sí. Todos ahí en papo. No. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Lizzy Tagliani Evelyn Boto. y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Si estás apurado, no. Pero si tenés un ratito, te recomendamos probar Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro, para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Si sos un almacenero, kiosquero o tenés un comercio, entonces necesitas Wabi2B, una plataforma 100% digital que conecta tu negocio con los mejores mayoristas y distribuidores. Ahorra tiempo y dinero. Regístrate ahora en wabi2b.com y obtené un 15% de descuento en tu primera compra. Wabi2B, el mejor lugar para las compras de tu negocio. Ver términos y condiciones en wabi2b.com. Llega el concierto con los refugiados de Fundación ACNUR Argentina. David Lebón, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Nahuel Pelisi y muchos artistas más se unirán en un show inédito. Te esperamos el 28 de noviembre a las 22 en nuestro canal de YouTube, ACNUR Argentina. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Hiparroja. Dese un gustito. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Últimas funciones de Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, últimas funciones de Los Bonobos. Hoy 20 horas. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo. Pará, no cambies de radio. Mejor cambia de auto en Kavak.com. La forma más segura de vender y comprar un auto usado. Kavak.com mejoró sus ofertas para que vendas tu auto en el momento y recibas tu pago como vos quieras, en pesos o dólares, con la tranquilidad de no tratar con desconocidos. Cotiza tu auto hoy en Kavak.com. Consulta términos y condiciones en www.kavak.com. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. En instantes viene la vuelta en Cabify. La oportunidad de transformar el regreso a casa en un momento para disfrutar. Si tuviste un día complicado, contanos por qué te mereces volver en un viaje cómodo, rápido y seguro y te regalamos una vuelta así de gloriosa con Cabify. Cabify, la ciudad es tuya. En PharmaPlus, del 26 al 28 de noviembre, nos sumamos al Black Friday. Visítanos en www.pharmaplus.com.ar y descubrí increíbles descuentos de hasta 40% en solares, dermocosmética, suplementos nutricionales y muchos productos más. PharmaPlus. PharmaPlus, ayudamos a cuidarte. ¡Upa! ¡Opa! Hiparroja, una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? En cada momento, en cada lugar. Suena Urbana Play 104.3. una nueva experiencia. La temperatura aumenta. Y las Bermudas vuelven. Vuelta y media. Ya estamos llegando. Presenta el estado del tránsito Electrodomésticos Liliana, con la más completa línea de ventilación. Hay demoras en autopista Perito Moreno, sentido oeste, altura Vélez, en acceso oeste hacia Luján. En Humboldt y Soler hay un corte total por incendio de un vehículo. Muchas gracias. El tránsito ya no es una preocupación. Ahora disfruta el verano con las innovaciones en ventilación de Electrodomésticos Liliana. Sistema Cool Breeze que emite gotas micronizadas. Línea Air Cyclone con más diseño y potencia. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Y dispositivo Repeller que ahuyenta a los mosquitos. Liliana. Ventilación que evoluciona. Hola chicos. 1. José Cepaz es la capitán nacional de la maceta y del faso prensado. Todo el mundo lo sabe. Sí. 2. El asado está sobrevalorado. La pizza es mucho mejor por lejos. Bien. 3. Debería ser obligatorio compostar en todos lados. 4. 4.
Es mejor pagar para que arreglen las cosas y no arreglarla uno. Siempre es mejor porque se le da trabajo al otro, obviamente. Y 5, la ropa limpia no se plancha. Se dobla y se guarda. No sé, para mí. Muy bien. Abrazos. Chica, abrazo. Y pone sobre la mesa un tema sobre el que va a haber que discutir en otro momento. A ver. Piénsenlo antes de reaccionar como barra brava. ¿Pizza o asado? No, Piénsenlo. No, está clarísimo. No hay duda. Está clarísimo. No lo tengo que pensar. Piénsenlo. Está clarísimo. Para mí son de las encuestas que se votan sin pensar. Para al mí revés. hay que pensar. Está clarísimo. Bueno, los quiero invitar a que vengan a YouTube, a que vengan a Twitch, a que Claro. pongan canal Casetao, Pero no es chiste. porque Pablo Fábregas y Matías Lertora son dos personas de bien, porque hicieron una apuesta. La apuesta era tener que venir en Musculosa, y acá están los dos. Hola. Como si actuaran en Full Monty. Acá están los dos con Musculosa. Para mí de que desfilen. No uso Musculosa, creo, desde 1993. Bien, están blanquísimos los dos, pero en muy buen estado, muy buenos brazos. ¿La musculosa? Muy buenos brazos, muy buenos brazos y sexys. A mí me quedaría mucho peor, estoy seguro. No, esto es un Así que montón. los quiero felicitar. Gracias. Tenemos No Acepto Críticas en la cuenta de Twitter, recuerden poner el hashtag. Nahuel dice, no acepto críticas sobre Riquelme. Si dejás de lado amigos por un chabón, no mereces amistad de nadie. El heavy metal, mejor género musical. Batman, volumen en número par. Eso me destroza. Matías dice, las series se miran de noche, helado todo el año. Oblap revivió ahora que están en la mesa de mármol. Justo se fue la otra Claro. hoy. Se fueron, me echaron. El chorizo se come con pan, por más que estés en un restaurante. Voy a poner, la última es lo que dice Jirafa. Dice, hay más tensión sexual de Juli hacia Seba. Mira. Esto me lo dice mucha gente, Jirafa. Sí, a mí no. Rolls dice, siempre Team Invierno, el home office es de lo mejor que existe. La cama se hace antes del mediodía, si no sos un paja. La cena se empieza a preparar hasta las 9 de la noche. Las flores dejaron de ser un regalo. Y es un tema de Benja Amadeo Sí, también. es verdad. No acepto críticas. Esperamos en nuestro WhatsApp también, en el 11 68 61 1043. Hola. Hola gente, estos son mis 3 no acepto críticas del día. Sí. 1. Noviembre es el domingo a la tarde del año. La mitad anda deprimida y la otra mitad desesperada porque se da cuenta que no compró el mapa político para la clase de geografía. Muy bueno. 2. Tener el visto en gris no es la capa de invisibilidad de Harry Potter. Si estás en línea y no respondes, se da por entendido que clavaste el visto igual. Excelente. Y número 3. Los argentinos somos como los hinchas de Atlanta. Arrancamos cada año pensando que al final vamos a terminar ascendiendo y después siempre pasa algo que nos desilusiona y nos tira abajo. Qué gran Un abrazo grande, Pablo desde Santa Fe. Los quiero mucho. Es Pablo de filósofo. Santa Fe, dijo. O él es Pablo de Santa Fe. Él es Pablo de Santa Fe. Un abrazo. Una voz hermosa. Hermoso. Estamos todos muy enamorados de vos, Pablo. Gran oyente, ¿eh? Bien. Nerd. Y no tengo nada para decirle. No, nada para obvio. Sí decir. dijo un puñado de verdades. Mr. R dice, dulce de leche forever, temperatura neutra, no me subas el aire, berenjena mejor verdura del mundo. Controversial, dice, la heterosexualidad me da aburrida, el mundo necesita menos fronteras. Pablo Olmos dice, no acepto críticas, se prepara Tati Rose para dar las suyas. Pablo dice, escuchar vuelta y media, el mate solo se comparte con convivientes, ya sé que fumar me hace mal, no me lo digas más, el verano solo está bueno si estás de vacaciones, si tu equipo no está en primera hace más de 25 años, ya sos un equipo del ascenso. Claro. Bueno, Sí. pregúntale a tu vieja, Pablo. Yo voy. Con Urbano dice, hashtag no acepto críticas, el stand-up solo es gracioso en Estados Unidos, el fútbol de primera en Argentina es aburrido, si no fuera por la resaca todos seríamos alcohólicos, enero es el mejor mes para laburar, la cumbia era genial hasta que llegaron los progres, dice Con Urbano. ¿Tenemos en el WhatsApp? ¿Sí? ¿Tenemos o no tenemos en el WhatsApp? Hola. Buenas, desde Córdoba, pero no acepto críticas. Viajar con la ventanilla abierta, no, imposible. Fernet y coca bien fría para hacer un buen fernet, sí o sí. El asado sí o sí con leña o carbón, otra cosa no existe. La té es el más grande del interior y un buen vino siempre se toma en copa. Muy bueno. Cordobés, 100%. Decime que sos cordobés sin decirme que sos cordobés. Ahora, perdón. Muy bueno. El asado en gas será con garrafa. No, vos sabés. No, dijo con carbón o leña, no se me ocurre Claro, otra ¿cuál es cosa. la tercera? Y puede ser a gas. Claro, con una parrilla a gas. O Bien. eléctrica, tierra. Ahí está, ahí ya Bien. entendí. Tuve parrilla eléctrica, ¿eh? Tengo. Saludamos a ¿la usás? Sí, cuando somos para hacer un bifecito o algo chico, saco la parrilla del patio y no Bien. lleno de humo la casa. No, como hoy llegó tarde, tal vez parrilla eléctrica, ¿no? Se hace más llegué rápido. Yo tengo función hoy. Y a veces salgo con hambre y digo, y quiero algo rico. Claro. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dejarte de armada? No, yo digo, yo. vos. Perdón. Pero se hace más rápido, ¿no? Sí, se hace el toque, sí. ¿Y el sabor?
Es como una plancha, no esperes Bien. sabor ni a carbón, ni a leña, ni a nada. Eso Claro. es como hacerlo en la plancha, es mentira, que asado... Bien, la declaración de Pablo Fábregas. Sí. Hola, Insiste. insisto, hola. Buenas, Sí. acá Nahuel. Bueno, uno, el pan dulce, el mejor pan dulce tiene fruta brillantada. No. Dos, la mejor pasta frola tiene dulce de batata. No. Después le Qué sigue el membrillo y la rica. que quieras para abajo. Tres, el Roquefort se tendría que seguir llamando Roquefort. Decirle queso azul. Pero tiene que ser de Claro. Roquefort para hacer Roquefort. Denominación de origen. La gente que le tapa la entrada y salida del acceso a la cochera se merece pinchar las 4 ruedas. Muy bien. La grúa no lo cita. Y 5. aguante el crack de Guido Coralo. Muy bien. Abrazo. Bien. Listo. Mañana cumpleaños, Guido. ¿Mañana cumpleaños? Bueno. Bien. Ay, no sé si puedo mañana. Ah, igual no. No, igual no nos invitó. No nos invitó. Yo me pregunto por qué Sí. la ANMAT no toma cartas en el asunto en el tema de la fruta brillantada. Eso no puede estar permitido. Tenés razón, Claro. Pablo. Bien, lo dice Pablo Fábregas Sí. en Musculosa. Si quieren sumarse y los quieren ver sexys, Estoy al musculosa. Chacal y a Pablo Fábregas en No sé qué Musculosa pasó. es ahora. Gonzalo dice, no acepto críticas, la pizza de ananá es el mal. Termino de comer, tomo mate. Si te gusta la lluvia, caminás sin paraguas. Si a Juli le gusta la Navidad, a mí también. Claro. Y Gonzalo dice, 5. Sigo enamorado de Julieta Pi. Vamos, Juli, ¿cómo ¡Qué estás? bomba! Bien. Dale. Tatiana Gisela Rose, buenas tardes, buenas noches, bienvenida Tati. Hola chicos, ¿cómo va? Te voy contando. Dale. 1, Aunque haga calor, cuando me baño le meto siempre agua caliente. 2, Muchas veces me pongo triste porque me hubiera gustado que mi juventud sea en los 90. 3, Si no te gusta el vino, anda a Mendoza. 4, La persona que se levanta con el flequillo bien, miente. 5. Me genera mucho miedo y ansiedad la gente que cierra el auto y no chequea. Muy bien. Bien. Perfecto. Fueron Un las de Tati poquito, Rose. 5, Vamos a escuchar la de Felipe Jale en un ratito 8. nada más. ¿Hacemos 8? 5. Juan Bautista dice, no acepto críticas. Hashtag el mate amargo. Bidetazo siempre. Julián Álvarez es bueno, pero también lo están inflando mucho. ¿Estamos hablando de la calle? No, del jugador, del delantero de River. No confío en nadie que se llame Martín y Pablo es de... Saavedra. Saavedra. Tenemos no acepto críticas. Muy culinario viene el no acepto críticas del día de hoy, ¿eh? Chacal, ¿hiciste o no hiciste? Claro que hice. Bien. Oblap, ¿tenés las 5? 7. Julieta, Luciana. Listas. Bien. Ramón dice, no acepto críticas, encontrar sobrevalorado todo lo popular no te hace más cool. El feo Larramendi. Normalicemos las manchas en las axilas cuando hace calor. La gente suda. Jamás echarle soda o gaseosa al vino. Volver al futuro, la mejor trilogía, dice Ramón. Claro, sí. Bien, Ramón. Sí, por supuesto. William dice, no acepto críticas. 1, 32 grados y cemento es morir en vida. Me duele esto, pero prefiero ver un partido de la NFL antes que un partido de fútbol. Me odio. Arruinaron la Copa Libertadores con la final única, dice William. Somos vuelta y media, señoras y señores. Y escuchamos acá, no acepto críticas. Hola. Hola. Y no acepto críticas. Hola. El mate es amargo. Boca, el único grande. El Diego fue, es y será por siempre más grande. Superman es un boludo que usa los calzones arriba del pantalón y Pablo es de Saavedra. No, soy... ¿Qué opinas, Chacal, con esto? No acepta crítica. ¿Te duele? Sí, me duele porque duele. la gente está mal informada. Ajá. No. No, eso está a la vista. Sí, usa el calzoncillo arriba del pantalón. Es un uniforme, no es un calzón. Está bien. Es un uniforme que incluye un calzón arriba de las calzas. No, es Esto un está cal- claro. No es un calzoncillo. Está claro. No, es un uniforme. El manual de los Garnfolling, como se llama en su planeta, dice que te tenés que poner un pantalón y arriba del pantalón una zunga. No, es así. Es ¿Vos te imaginás cuando tiene ganas de hacer pis? Es hacer fuerza para abajo, ¿viste? ¡Ah! ¿Y usa otro calzoncillo abajo de la calza? O va ahí directo. Claro, eso no lo hace inteligente a Superman. Ahí dudás todo. Eso es un verano es te un cae Superman uniforme, y una chicos. areola. Es un uniforme, chicos. Es un uniforme. A Claro. ver. Hola. Sí. Hola chicos, habla Pound. Y no acepto críticas que el empedrado es la peor superficie del mundo. Coincido. Sí, claro. Picante a todo. Sí. Cambiazo está a la altura de un Messi o de un Ginóbili. Adolfito. Dios Ah. no nos cuida. La carne se compra en la carnicería y la verdura en la verdulería. Muy bien. Excelente. Por algo se llama carnicería y lo otro ¿Qué se llama sabes si verdulería. Adolfito o no? ¿Vos decís el Cucho Cambiazo? A mí me parece que se refiere a Adolfito Cambiazo. ¿Quién es Supongo que Adolfito por el cucho no tiene estatus de único. ¿Dónde está el cucho ahora? En la casa. ¿Y quién es ¿Se Adolfito? retiró? Se retiró el Cucho Cambiazo. Jugador independiente. Salió de Argentinos Juniors como tantos otros. Adolfito, jugador de polo. Ah. Sí. Adolfito, el Cucho es ayudante de Peckerman. Mirá. Bien, jugador de la cantera de Peckerman también. Bien. ¿Y Y dónde el está hermano Peckerman? de el hermano Saavedra. Cambiazo, Ah. Nico Cambiazo, fue arquero del Boys.
Hoy es panelista de tele y presidente del Boys. Mirá. Todo eso. ¿Y dónde está Peckerman? Peckerman. Porque dice ayudante de Peckerman en la casa. O sea, lo ayuda si algo está muy alto. Puso No, un porque es más alto emprendimiento- Peckerman, me Ah. parece. Estaba en Colón, no sabemos dónde está Peckerman. Bueno, Para mí está haciendo un emprendimiento de mates pintados a mano y el Cuchu lo ayuda. Puede ser. Le limpia los mates, le Bueno. prepara. Bueno. Lo sopla para que seque. Lindo equipo, lindo equipo. Somos Vuelta y Media, tenemos No Acepto Críticas, viene Discoteca en un ratito. Está la columna del Chacal Matías Lertora, te regalamos un viaje, 3 viajes en Cabify y tenemos cierre musical Corona hoy aquí. Pablo Fábregas se va en un ratito, Oblap, Sí, en un sí. ratito te vas. Sí, pues me están tirando, está denso. Está denso, tenemos No Acepto Críticas en Twitter. Pablo se va en... Saavedra. No, en Musculosa. Wallace dice, es un tío borracho, Pablo. Con la Musculosa ahí. Dice Carlos, otoño, mejor estación del año. Fulvito con amigos, mejor que ir al psicólogo. Los que comen de todo y no engordan deberían pagar un impuesto. Dormir siesta se disfruta más que dormir de noche. De acuerdo, Carlos. El Agente 86, mejor serie. Cata, dice, no acepto críticas. Mientras se cumplan los colores del uniforme en el colegio, está bien. Los caniches son de milipilis. La yerba del mate se inclina. Las iglesias dan miedo, dice Cata. Somos Vuelta y Media, señoras y señores. Y escuchamos en el WhatsApp sus No Acepto Críticas. Hola. No acepto críticas. 1. Mejor ensalada es la de hinojo. Sí. 2. Bien. Cada tanto hace bien ver Esperando la Carroza. Bien, 3. claro. Las galletitas industriales no están tan buenas. De 4. 4. Pero son El color de tu casa define un poco tu personalidad. 5. 5. El Capitán América es infinitamente mejor que Superman. Qué cipayo. Lo No, que pues le Superman es de acá, de Chaco. Tremendo. Es súper machaqueño. Bien, lo vamos a escuchar a Felipe Jale. Me intriga. Community Manager de Urbana Play, hincha independiente. Su papá te pone el chip sexual. Vos hablas con él y él te pone, es un médico, matriculado, todo. te La pone- matrícula es más o menos. Sí, bueno. Chip sexual. Sí. Te pone el chip sexual. ¿No Sí. sabía? No, no sabía. Y no parás con eso, Mirá. Felipe, te las voy contando. Buenas tardes. Le ganó una Boca el otro día, bien. Ganamos, fui a la cancha. sí. Fuiste. Sos un careta. Porque. Hablale al micrófono, Sebu, dale. Me Vos dice- ponele voluntad. Me dice, me voy a la cancha, me dice. Sí. Estos muertos que voy a ver ahora. Claro. No sé si voy, los voy a putear. Hay un clima de No, mierda. pero fui. Pero fuiste. Y llegaste a las puteadas. Salieron a la cancha, ya los puteabas y después aplaudiste. No, fui con un mínimo de esperanza que se cumplió. Bien, ahí está. 1, Los viajes se disfrutan más antes y después, no durante. 2, Todo bien con las tortas, medialunas y sándwiches de miga, pero queriendo comerse un buen pancho a las 5 de la tarde. 3, No me subí a la escaloneta. 4, fuerte. Es imposible ser vegano y feliz. En alguna de las dos mentís. 5. No vi ninguna de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars y derivados. Es todo lo mismo. Qué vida mía. Te quiero mucho, Felipe. Lo quiero mucho. Es todo Felipe lo mismo, Jale, dice. el hijo del chip sexual. Señoras y señores, en Vuelta y Media. de Vamos chip. a escuchar las de Claudio Simonetti en un ratito. Uy, qué el productor intriga. que nos prestaron hoy de Perros de la Sí. Calle. Porque acá la gente está esclavizada. Se Por presta. supuesto. Se presta, señoras y señores. Tenemos en Twitter, pero vamos primero al WhatsApp. Tenemos en el 1168-6... 1-1043. Gracias, Julieta. Hola. Muchachos, no hay dudas. Riquelme es el mejor jugador de la historia. El helado lo pedís dulce de leche y limón. El flan lo pedís mixto. El café y el mate ni azúcar ni edulcorante. Nada. Y la tira de asado no está tan buena. No está tan. Es mejor el vacío. No. Sí, papá, es mejor el vacío. Así Claro. como dudé de la pizza, a mí me parece que la tira de asado sigue siendo de No lo mejor, comiste ¿eh? buenos vacíos. Sí, también. No, para mí no comiste buenos vacíos. Ay, Es que qué especie. el vacío es que tiene carne, si querés tiene grasa, si querés tiene cuerito, si querés tiene... Quizás te pueda preguntar. No se lo voy a discutir porque me agota. No, No por tengo ahí. energía. No tengo energía. Pero comí, bueno, No, está bien, está bien. que no me lo vas a reconocer además. No, no te Ya lo- está, chicos. Para mí el problema es que vos defendés, cuando decís asado, lo defendés mucho el banderita y para mí ese no va. No, no. El hueso eh, sí me gusta. El asado gordote, la Ese tira. hecho del hueso, Sí. a mí me parece que ahí califica. Pero no hecho por mí, por otros, por supuesto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Chiste. Insisto. Hola, no acepto críticas. La soda únicamente se toma cuando es de sifón. 2. La pizza porteña me parece asquerosa, un masacote gigante horrible. 3. No me baño los domingos. 4. Como Al cine es Shakira. mejor ir sola que acompañada. Bien. Y 5. Vacacionar en verano es 1000 veces mejor en el sur, Villa Langostura, San Martín de los Andes o Bariloche, que en la costa. Un beso. Ahí está el llamado arreglado por Julieta. Adhiero. Bien, jirafa. Bien. Bien. Se prepara Nacho Sosa. Nacho Sosa para leer sus no acepto críticas. Querido Nacho, 1. ¿Cómo andan? Si usás computadora compartida, no ponga la tipografía en 8, por favor. 2.
Jazmín y tilo, mejores aromas. Sí. 3, Cortarme el pelo solo. 4, Las cubeteras se usan y se cargan en el momento. Sí. 5. Aunque seas un buen papá, nunca vas a ser un buen papá. Excelente, Ay, Nacho. muy lindo, Excelente. Nachi. Muy bueno, Nachi. Nunca alcanza. Entonces ni siempre. aparezca por tu casa. Vas a sentir culpa, No no importa. va a alcanzar. Bien, Nacho. ¿Ves, Obla? Vos decías, es un boludo. No le hagamos leer más la no acepto crítica. Sí. La rompió. Dijo La eso, rompió. Obla. El único técnico que tenemos. Dale, Juli, vos estás con. No, no. estás Porque contigo. sos un boludo. Sí, Claro, ¿qué prácticamente se está yendo, Oblap. ¿Cuánto está la aldea en este momento, Oblap? ¿Cuánto? Y recién metían 1 hora 47. Sí, no. Ya con la plata el peaje en la mano. Lindo momento, Quiero decirles que musculosa me siento un boludo. No, para nada, Si para alguien nada. tiene dudas, quiero que quede claro. Es me solo siento una un boludo. sensación. Yo también, pero es más una fresquito. chica, quiero decir, ahí se me fue, pará. Porque una chica por acá dice, altos chongos, el Pablo el Chacal. Bien. El verano, el helado de pistacho. Mate caliente todo el año. El futuro será ecofeminista, dice Mer. Tenemos no acepto críticas, señoras y señores. Tú te dice, Marcelo Gallardo. Igual que Felipe, no me subí a la escaloneta, dice. ¿Qué es la escaloneta? Perdón. Escaloneta de Scaloni, la selección. Ahora se usa. Cuando un Claro. equipo le va bien, menos no le dicen la gallardeta a River, Ajá. pero dicen la escaloneta. La Por buen do- raicheta. Por ejemplo, ¿dónde empezó? ¿Cuál fue la primera, Felipe? No nos acordamos. No. Pero hubo una primera que le empezaron a decir así como con el ETA. La le agregan, Barceloneta. no, porque le agregan el ETA al nombre del técnico, al apellido del técnico. Claro. Ah. ¿Quién Esa es la manda? escaloneta. Me su- Bueno, habría que. Ah, es difícil. No me acuerdo, hubo otros, pero no me acuerdo quiénes Ok. ahora. Bueno. Bien. ¿Sabeleta? Pizza mucho mejor que asado, dice Tute. ¿Cómo va la encuesta? No sé si hicimos No le hicimos. ¿No la encuesta. hicimos? No, no le hicimos. ¡Ay, pensé que la habíamos hecho! Ahora lo hacemos. ¿Qué Tute encuesta? viene, ¿Asado pizza? Tute viene hoy al teatro. Gracias, Tute. No Tute el dibujante, otro Tute. Ah. Pips dice, Boca el más grande, todos los Valentines están buenos. Mira vos. Mira. Otamendi sigue siendo malo aunque sea titular. No. No. Bien, María del Rosario dice, el verano es para vivir en la playa, dejen de romantizar el home office, las clases por Zoom son una paja, los médicos que te atienden en consultorio, basta de Zoom consultas, y hizo 6, no sé cuál leer, si la Yo quinta- tengo 6 y tengo que sacar una, ¿no? Harry Potter ni idea, dice. Señoras y señores, lo vamos a escuchar a Claudio Simonetti Sí. en este momento, productor de Perros de la Calle, se suma por el día a Vuelta y Media. Primero, Claudio, ¿cómo la estás pasando hasta ahora? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes. Bien. Muy bien. Bien. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué esperabas que fuera de una manera y ves de otra en este programa? Muy poca gente veo, ya eso me sorprendió. A la mañana Ah, hay gente por todos lados. Nos Entiendo. persiguen, nos apuran. Muy bien. Ok. Adelante. Claro, hay poca gente en la radio, más un viernes. Claro. Viernes a la Raja tarde no hay todo. nadie, parece Se van feriado. to- Parece feriado. ¿Qué día es hoy? Viernes. ¿Tenés función? No sabía. 3 horas hasta la aldea. Pasa así, musculoso. Sí. Te cuento y las vas diciendo, Claudio. 1, Y Sandro López no está viejo. 2, es de El razón. helado de vainilla. Bien, bien. No te la puedo creer. Por eso se llama Claudio, tiene 72. 3, No a las comidas frías en Navidad. 4, No a los gatos como mascota. 5. Si tenés más de 40, no uses musculosa. Estoy de acuerdo. Se Bien. picó, se picó. Por algo es una apuesta, por algo es una apuesta. Invitamos a que vayan a YouTube, a que vayan a Twitch, a Canal Caseta Ajá. O para ver Mis cómo tubos. están Está pagando todo. la apuesta, les está saliendo cara. Bien, quiero escuchar los No acepto críticas del Chacal, de Matías Lártora. Vamos. Querido Chacal, 1, 1. Si decís que no te gustan los Beatles, no mereces ser feliz. 2, El café se toma a temperatura de café, ¿se entiende? Todo el año. La temperatura de café es 90 grados, nada de la cosa caliente quemada. 3, Si sos antivacuna, no tendrías que tener ningún derecho a nada. 4, Una remake, secuela, reboot o lo que sea sobre una peli o una serie que te gusta de tu infancia, algo así, no arruina justamente tu infancia, no arruina nada de lo que viviste. Bien, Chacal, 5. Los audios de WhatsApp se escuchan en velocidad original. Si alguien se tomó Bien. el tiempo Bien, Chacal. para tomar, Claro, para mandarte, papá. vos le devolvés de la misma Chacal manera. presidente. Claro. Todo vestido de Superman. No me querés, si no, no me querés. Exactamente. Pasado los Me 20 querés. segundos, 1,5. Pasado los No, 40 no. segundos, en 2. Todo vestido de Superman y Vamos. listo. Vamos. Dame hinchada. Vamos. Dame audios, dame, Tati, dale, hola. 1. Es mentira que lavar los platos en el momento es mejor. Si 2. te da mucha fiaca, no lo hagas. Lo haces cuando lo necesitas y no vas a sufrir ¿Es tanto. Agurrati la que está hablando? 2. Tener 26 años ya es tener 30. No. 3. 3. Los impuntuales somos personas más felices. Sí. 4. El tereré es el peor invento del mundo. No 5. lo entiendo. 5. Disfrutar del sol está buenísimo, pero saquémosle la presión.
Quiero quedarme mirando una peli y durmiendo la siesta también. Ya no solo bebotea en Instagram, bebotea también para un dejar límite te el pido. no acepto Instagram. No acepto Va a la Instagram. verdulería y dice, me das un kilo Claro. de tomatito, me das hinojo. Y va al contador y le dice, contador, ¿qué impuestos tengo que pagar? 35% de ganancia. Ay, dale, ¿te parece? Sí, bueno, un beso para Agus Ratti, señoras y señores, no acepto críticas de vuelta y media, 26 años son 26, no son 30. Sí, 100%. No son 30. Y me olvidé una que había dicho, pero ya está, no importa, no pasa nada. Bueno, tenemos no acepto críticas. Hola. Buenas tardes, no acepto crítica. 1. Los cordobeses son peores que los porteños, con la diferencia que el cordobés es simpático. 2. Las pastas no se comen con queso. El queso se come con pasta. 3. 3. Asado, recontra sobrevalorado. Y más hoy con lo que vale una tira de asado. Comprate un paladar. 4. Tener registro de conducir de vehículos, más que nada autos, te habilita a sacarte los mocos, o si no vean los semáforos. No. 5. La renga, banda rockera de caretas. Qué linda polémica abre ahí, qué lindo. Odioso corrector dice la vitroleta, de Vitrola Giso en las inferiores de River. Vitrola Giso fue un jugador de River que lo sacó campeón Atlanta como técnico en el 95. Todo esto. Después yo Vamos, soy- Vitrola. Dale. Vitrola. Vamos, Vitrola. En este momento nos está diciendo Sande que tiene 1 hora 4 hasta la aldea. Hay que ver de dónde sale él. Claro. Hay que ver de dónde sale él. El 1 hora kilómetro 4. 42, solo tiene 2 kilómetros de pasar, todo embotellado. Claro. Bien, Dragon Ball, materia obligatoria en el colegio, dice Lechu. Sí, señor. El mate se toma hasta que se termina el termo. Chinchulines, mejor achura. El helado de flan es superior. Si no te subiste a la escaloneta desde el principio, no te subas ahora. Hay quilombo, Hay quilombo acá. Bien, tenemos a Guido Coralo también. Adelante, Guido, te queremos escuchar tus no acepto críticas. Hola. Me siento un boludo impresionante que tengo COVID en el momento de menor cantidad de casos en el país. Bien, Sí, me siento un boludo. Estás tirando un título. Me di cuenta que hace un mes no como frutas y no hace bien. No por nada, ahora estoy encerrado en casa, supongo. 3. Succession es y está en camino a ser la mejor serie para mí de los últimos 10 años. Es una bestialidad. Recomiendo que la vean si no la empezaron a ver. 4. Te compro la de no tener olfato, pero por favor no me quiero quedar sin gusto, me muero. 5. Y por último, los directores técnicos deberían durar 4 años, máximo, como una presidencia. Así que Gallardo, ya es hora de que te vayas, por favor te lo pido. Está cansado. Bueno, No va a pasar, no lo queríamos decir, lo dice él. A Guido le dio positivo, está bien, está en su casa, Claro, sí, aislado, por supuesto. Nada, y a seguir cuidándonos. Un abrazo fuerte para Guido. Y a completar los esquemas de Sí, vacunación, por todos supuesto. que ya se dieron una y dicen, no me doy más, ya está, ya bajó, a darse las vacunas. Porque además no hay demasiado secreto. Los países europeos que están en problemas ahora son los países donde la gente no se quiere vacunar. No digo todo el mundo, pero Ujú. hay altos porcentajes de gente que no se vacuna. Sí, y ahí sí, están sí. los resultados. De todas maneras, más allá de esto, Guido mañana cumple años. Obviamente suspendió su cumpleaños, Sí. pero suspendió un cumpleaños al que no nos invitaba. No, y no es chiste, ¿eh? No es chiste. No y es además, chiste. Mandémosle a la Le íbamos a decir Sí. que no, aparte, no íbamos a ir. Era pero lo ocultó además. lo oculto. Y no es el primer cumpleaños que no nos invita, cuando era en bar, cuando. No, ya está. ya está. ¿Hay algo? Ahí está. Está. ¿Qué vamos a hacer? Pablo Daniel Fábregas, el no acepto críticas. 1. Todavía no sé cómo salió River Racing y les juro que no pasa nada. Es lo mismo, la vida sigue, no era trascendental. 2. Tenés razón, Paul. Mi ley también es culpa nuestra. 3. Tenés razón. Si te quejas del precio de la fruta, acordate que 1 kilo de naranjas es más barato que un chocolate, hermano. 4. Pelopinchos cada 500 metros y todos a laburar en malla y hojotas. 5. Un bachiller es como el pan lactal. Si le sumás algo, sirve, pero así solito ni siquiera es pan. Ven a buscarme a la puerta de la radio. Estamos acá, 6 metros. Bueno, muy Pero yo bien. estoy Musculoso te lo dijo. Sí, prefiero no entrar en contacto. Hoy te abrazo. No, está bien. Un abrazo está bien, grosso. está bien. Jirafa, ¿cómo estás? Listísima. 1. El sol es hermoso desde la sombra. 2. Plantas adentro no me gustan. Las plantas me gustan en el exterior. Adentro de decoración las plantas no me van. Nos quedó claro. 3. Apago las luces, testigo e invito a que lo haga la audiencia para dormir. No puedes dormir con la lucecita verde de la tele, roja del deco. Esto, Pero o ¿cómo si se no, tenés que desenchufar todo? no, podés poner una cinta adhesiva y no se ve.
Julieta. 4. Hola, ¿Qué Juli. El Pancho- Pará, y todos los días te despertás y sacás. No, la dejo, no hace falta tener luz testigo para todo. No, Ya pero- se llama luz testigo, está ahí. pero- Vos estás durmiendo y la lucecita está ahí. Pero pará, y al otro día sacás la cinta y después. A volvés. todo lo que puedo le tapo. Pero está por contestame ahí. la pregunta. Todos los días te despertás y vas sacando cada cintita. No, no es que si le pones la cinta. Ah, no la prende. dejás ya para toda la vida. Claro, está Ah, todo está bien. emparchado, no pasa nada. 4. El pancho con palta. Es algo que de lo que no se habla. El Ujú. pancho Sí, con sí, palta está y bien. mayonesa en Chile, furor. No estoy inventando Bien. nada. Pero pruébenlo, que mostaza, que esto no. Pancho, palta picada si tenés 7 lucas, ¿no? Estoy hablando. Sí, claro. Pancho, palta picada y mayonesa arriba, una belleza. 5. La serie de Luis Miguel no fue valorada para mí. sí. No fue valorada. Se cayó. A Boneta le tienen que dar Se cayó. un premio por la composición de ese personaje, si no, es prejuicio. Es decir, hay que besar Session, esto, el otro, porque es re al, cool. al lado hay otros que decís, si hicieron un curso recién. Ok, la temporada 1 ponele que es una cosa, la 2 más o menos, pero en la 3, la composición de ese pibe de un Luis Miguel cincuentón, si no le dan un premio, es prejuicio puro de la academia, porque hay que ver otras series más cool compite en donde la la gente academia. sepa. No compite en la academia, Chacal. La Girafita. academia entiende lo que quiso decir con la Racing, academia. Racing. Eso, que Ahora. Chatrug lo premie. Te hago una pregunta, Girafita. Sí. Eh, Yo sé que son series chotas las que yo No, traigo, no, te mal quiero- llamadas chotas. Muy buena me pareció la última Otro temporada. tema, otro tema te quiero hablar. No acepto Seguís críticas. durmiendo con la cortina levantada. arribísima. La persiana levantada. Arribísima. El calor que hace en mi habitación, que da todo el día el sol, es un espiedo. ¿Tu marido qué dice? Pero pará, ¿y las luces no se meten ahí? No Eso, entiendo. eso, a sí eso se quiero meten, llegar. sí se meten. Tapás la Ah, luz, una luz, desquiciada. una luz boludita de la tele, la tapás y la luz del ventanal te entra. Perdón, hay una coherencia. ¿Cuál? No, si hay algo que no hay es coherencia. Eso no es coherente. Luz natural. Sí. Cuando el día quiere amanecer, ¿quién es uno chiquitito, ínfimo, en este universo para decir, no, blackout? No, tapa todo. Perdóname, cuando llueve, ¿te quedás en la calle o entras, te pones bajo techo? No, entro bajo techo. Y por si la supuesto. tierra quiere que te mojes, ¿por qué le estás negando? Tienes razón, Pablo. No, me mojo un poquito hasta llegar Pero a casa. escúchame, en esta época del año a las 5 de la mañana ya es de día. Y está bien. No, siempre. pero Pero te al pajarito, despertás. entonces, ¿qué hace? ¿Le pegás un 3 tiros porque está haciendo a las 4 de la mañana? Pará. ¿Le pegás un 3 tiros al pajarito? No, pero Ay, te- mirá cómo pará. mata aves. Pero te- Mirá con los pará, mata aves Rafa, que pero vinieron pará. hoy. ¿Te despertás o podés seguir durmiendo? ¿Puedo seguir durmiendo? Y te pones la lucecita Dale, de la dale. tele. Es Sí, increíble. Pero porque Increíble. sé que está ahí, está Y expectante. el sol está ahí No, también. es mucho más obsesiva de lo que pensamos. ¿Vos alguna Parece vez- la menos loca de los 4 y no sé si es la más. ¿Alguna vez llegaste a tu casa y dijiste, chicos, qué piensan de lo que hace mamá? Como para Pará. saber el resto de tu ¿Marido familia. está qué de opina. acuerdo con estas decisiones? Claramente no. Toma decisiones. No toma decisiones. Toma decisiones. Se va de la habitación, Claro. hace lo que necesita para él estar equilibrado. Dale. Ojo que por ahí un día es pegarse un corchazo. No acepto críticas. ¿Me contás, jirafa o no? Claro. 1, Decir te amo mientras se tiene sexo es deserotizante. 2. El centro de mesa no solo es inútil, sino que también entorpece la vista y toda la situación de la comida. Pasame un plato, tenés que correr el centro de mesa. Al pedo el centro de mesa. 3. Qué alegría despertarse de repente a la madrugada y ver el reloj que todavía faltan 2 horas para levantarse. Te despertás y decís, no dormí nada. Ves el reloj, son las 4. Tengo insomnio, estoy enfermo, pero puedo dormir un poco más. 4. 6 de la tarde, mejor horario para estar en la playa. 5. No sé en qué contexto hay que usar la frase por la galería. Por la galería. No sé cuándo hay que usarlo. No. Que algunos dicen, no, lo dijo por la galería. No sé cuándo hay que usarlo. Bueno, ¿estamos contentos o no? Sí. ¿Estamos bien? Sí. 6 de la tarde, 24 minutos. Viernes es el verdadero Black Friday de Estados Unidos y gracias a Tienda Mía podés disfrutar las mejores ofertas del año en miles de productos seleccionados que cambian a cada hora con descuentos de hasta 90% y hasta 12 cuotas sin interés en pesos. Podés comprar lo que quieras, termos, celulares, notebooks, relojes, smart, tenés juguetes, tenés zapatillas, todo con envío gratis. Entrá ya y viví el verdadero Black Friday de Estados Unidos como nunca antes. Solo en Tienda Mía que te trae todo el mundo a tu puerta. ¿Te imaginas que DJ Zucker y su grupo Poncho se crucen con Emma Jorviler en una IPF full y después de compartir una hamburguesa den un tremendo concierto? Me encantaría. Me encantaría a mí también ser músico y comerme una hamburguesa de IPF como comimos el otro día, quiero qué decir. rico. Esto pasó porque la música también frena donde frenas vos. IPF Service Club presenta la Full Session de Poncho, un show increíble en una IPF Full de Catamarca. El recital completo lo podés ver en el canal de YouTube de IPF Service Club, pero acá te presentamos un adelanto. Mirá qué lindo que es esto. Divino.
Esto fue un poco de la full session de Poncho en una tienda IPF full de Catamarca. Entrá al canal de YouTube de IPF Service Club, mirá el gran show completo y seguí la cuenta si querés ver mucho más contenido. IPF, así se dice. IPF Service Club, la música nos mueve. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau, chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tandas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Somos Urbana Play. 1, 0, 4, 3. La clave Está en la radio. urbanaplayfm.com. Una nueva experiencia. En PharmaPlus, del 26 al 28 de noviembre, nos sumamos al Black Friday. Visítanos en www.pharmaplus.com.ar y descubrí increíbles descuentos de hasta 40% en solares, dermocosmética, suplementos nutricionales y muchos productos más. PharmaPlus, ayudamos a cuidarte. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen IPA Roja. Dese un gustito. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen IPA Roja. Dese un gustito. Estás escuchando Vuelta y Media, presentado por Movistar Play. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión, donde sea, en cualquier dispositivo sin cables ni instalaciones. Los que somos Movistar, tenemos más. BBVA presenta al top del humor. Estoy con una chica iniciando una relación virtual y ella me dice, ay, ¿no tenés ganas de hacer sexting? Digo, mira, yo festejaría con el primering. Sí, el método Moldavsky. Hoy, 20 horas. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. El método Moldavsky. Últimas funciones en el Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar.
Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Urbana Play Presenta Harlem Festival. Duki, Miranda, Banda Los Chinos, Roger King, Catriel, Zoe Gotuso, Alto sentimiento. Emilia, Coti. Fiesta Bresh y muchos más. Harlem Festival 2021. 3, 4 y 5 de diciembre. Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. Abonos y tickets por día en harlem.com.ar O en los puntos de venta oficiales. Harlem Festival 2021. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Hiperroja. Dese un gustito. Con Cetol dura más. Un cachi de Salta, un cachi de Cerro, un cachi de viento. Cachi que te dieron ganas de tomarte una Salta Cautiva, una cerveza hecha sin apuro, para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Mercantil Andina. Creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones. Más cerca, más ágil, más interconectados que nunca en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Beat, amigo, el beat. Bizarrap llegó a Enigma, la nueva plataforma de NFTs de tus artistas favoritos. Consigue el tuyo en enigma.art y accede a experiencias exclusivas del universo Bizarrap. Enigma, el nuevo art. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Empezá a conectar con tu fin de semana. Todos los viernes desde las 21. Urbana Play Music. Urbana Play Music. Todos los viernes a partir de las 21. Empezá a conectar con tu fin de semana. Urbana Play Music. Una nueva experiencia. ¿El héroe que nadie necesitaba? Me llamo Guy y vivo en el paraíso. Ya está en Star Plus. Estoy como nuevo. Dale play. Esta es la primera vez que manejo un auto. Ojalá lo hubieras mencionado. Free Guy, Tomando el Control. Una película exclusiva de Star Plus. Disponible ahora. Star Plus requiere una suscripción, sea mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. ¡Upa! ¡Opa! Hiperroja, una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. @UrbanaPlayFM en Instagram y Twitter. Tú, que buscas ilusionarte. Tú, que buscas ver las cosas de otra manera. Y tú, que solo quieres distraerte un rato por la tarde. Este programa está pensado para todos. Vuelta y media. Todas las emociones. 7 menos 20 de la tarde, por fin Chacal. Queremos escuchar los estrenos con Musculosa, Matías Lerner. Con Musculosa. Gran momento Beatlemaníaco estamos viviendo. Se estrenó anoche Get Back, la primera parte, hoy es la segunda y mañana la tercera. ¿La viste, Chacal? Claro que sí, señor. Esto es en Disney Plus. 2 horas 40 dura la primera parte. En total van a ser unas 8 horas. Y es alucinante, pero alucinante mal. Primero, a ver, ¿qué es esto? En el año 1970 vimos algo de este material, luego que los Beatles anunciaron su separación y yo justo lo revisité el año pasado y era tenso verlo porque ves cómo ellos se están desquebrajando y demás. Ahora esto
tira por la borda un montón de mitos porque es bastante largo, vemos la interacción, los vemos componer en vivo, es un documento histórico, o sea, vos ves como hay un riff de Paul y empieza ahí a tirarle la letra encima. ¿Y quién tenía todo este material? Todo este material lo tenía Apple y fue de mucha gente que fue ostentando derechos de los Beatles. Esto se hizo gracias a una gran compra que no se divulgó el número, que hizo Disney y un acuerdo que hubo que hacer con Paul, Yoko, George, Ringo. La familia George, perdón, y Ringo. Y es impresionante. A ver, Peter Jackson, el director de esto, quien fue el director del Señor de los Anillos, gran Beatlemaníaco, él tenía 55 horas de material audiovisual y 120 únicamente de audio. Y ahí a partir de eso tuvo... Qué lío editar esto, Chacal. Sí. Estuvo 4 años. Claro. Está bien, pero todo lo que Y no hace pudo Peter poner los Jackson es subtítulos. carísimo. No pudo poner los subtítulos. ¿Cómo que no pudo poner? No digo doblado. No se puede ver doblado, que hay indignada, niñas. Jirafa. No, bueno, mi niña lo quiere ver. Ah, No, se lo tengo que leer 2 horas. y doblar Me a clavas las- a mí, Peter muy- Jackson, muy ponelo difícil. doblado. Es un documental. No, pero Muy no dobles difícil. las canciones, pero sí doblás los diálogos. Doblás los diálogos. Peter, tuviste 4 años, hermano. 4 años. Además, ¿qué te cuesta? Poné a alguien que lo haga, dale. Puede ser. Es difícil. No se acostumbra por lo general doblar documentales. Esto es una realidad. ¿Sí, de ¿no? verdad? Sí, es muy difícil encontrar documentales que estén doblados. pero a veces se escucha, oh sí, estábamos Por aquí eso. las 10. Por eso. Muy difícil. Bueno, y a partir de ahí cuentan esta historia que son 2 semanas que los Beatles tienen para preparar 20 canciones y tocarlas en vivo después. Lo cual era una hazaña tremenda, que vos decís, bueno, pero son los Beatles. Y ahí ves en este documental magnífico que va a terminar mañana a la noche con los 42 minutos del famoso recital en la azotea que nunca vimos entero. No. Espectacular. Y lo vamos a ver entero por primera vez. Sí, es verdad, y alguno va a saltar. No, bueno, pero hay algunas filmaciones caseras. Sí, es verdad. La calidad es muy buena. La calidad es muy Bueno, parece que lo filmaron la semana pasada. Esto es gracias a que tuvieron los negativos originales, los escanearon y con procesos de digitalización y 3D y demás, le hicieron un proceso que hace que lo veamos así, de esta manera, lo mismo con el audio, y te avisa cuando arranca la película que las partes de audio que no tienen imagen son recreadas con animaciones y demás. Bien. Impresionante. Qué mundo loco, ¿no? Si volviera Lennon y viera esto, las plataformas, ¿no? Que alguien rescató todo esto. Impresionante. Qué locura. Bueno, y Paul y George, ¿por qué digo George? Ringo. Y Ringo, están contentos. O sea, primero porque ellos te daban la aprobación final. Peter Jackson comentó que estaba nervioso, qué sé yo. Dijo, no, déjalo así, no le toques nada. Está Bien. buenísimo, es lo que pasó. Ponelo, Bueno. porque ves la tensión, ves, ahora sí, No George. spoilees. No, ves George cómo se quiere ir de la banda, cómo se siente menos y lo ves a Paul de una manera bastante controladora. Mirá. Está muy bueno. ¿Y Lennon no? Lennon no, Lennon bastante. Lennon muy en su mundo con Yoko. Es realmente apasionante. Es realmente. ¿Y Ringo no pincha ni corta? Más o menos. Pobre Ringo. Pobre Ringo. Pero estoy vivo, dice Ringo. Sí, Está sí, bien. está espectacular. Bueno, Get Back de los Beatles. Salimos de acá. La semana que viene seguramente lo comentaremos de vuelta porque ya va a estar entero. Y nos vamos para The House of Gucci, la casa de Gucci, película para ver en el cine. Esa la quiero ver, Chacal. Dirigida por Ridley Scott. Ridley Scott hablamos hace poco de él porque dirigió El Último Duelo. Para mí, una de las mejores películas del año, que le fue pésimo. Está tan bueno. Es un peliculón, Pablo. Un peliculón. Bueno, ¿y esto qué es, Chacal? House of Gucci también larga, dura 2 horas 40. No puedo tomar líquido si voy al cine. No puedes tomar claro. líquido. No puedo tomar, tengo que tomar líquido Voy a llevar un papagayo. a la hora de la película, a la hora y media, recién ahí puedo tomar. Cuanto menos sepas de la historia real, está mejor. Yo que no sabía nada, la pasé mejor en ese sentido. ¿Por qué? Te cuenta todas las internas de la familia Gucci, que son los dueños de la marca, desde 1978 a 1995. Cómo se van cagando los unos a los otros por el poder de la marca, por tener la mayoría de las acciones. Y ahí vemos desde falsificación de documentos y un montón, bueno, cosas que no quiero spoilear en este momento. Y él en caso. Exactamente, el gran elenco, y ahí va. Esto está encabezado por Lady Gaga, que hace de Patricia, alguien que ingresa a la familia, no una Gucci original, sino alguien que ingresa. Yo no sabía nada, la historia de esa mujer es apasionante. Es otro un documental para ella sola. 100%. ¿La viste, Ola, la película? No, pero leí mucho sobre, yo no sabía quién era, ni siquiera sabía lo que había pasado, sabía que era Gucci porque lo escucho ahora. Pero la historia es re tétrica. Es re tétrica, totalmente. Y bueno, Adam Driver, Al Pacino, Lady Gaga, que ya la nombramos, Jared Leto.
totalmente irreconocible porque tiene toda una prótesis, está más gordo, más pelado. Bueno, Hola. pelado no, pelado. ¿No era más fácil contratar a otro? Bueno, buena, hola. eso es, son, A Dani De Vito. son estas, Muy buena, son estas discusiones que se tienen, ¿no? Esto si corresponde, no corresponde. Es Porque otro pensás debate. en el actor en maquillaje 7 horas antes de empezar a filmar. ¿Qué desgaste? Cada vez que va a filmar, además. Es otro debate para tener, pero sí, es verdad. Y te termina ahí, uno dice, che, está lloviendo, nos vamos. No, filmemos. Igual para mí, Me voy a dormir así. Jared Leto, grosso actor, ganador del Oscar, está un tanto ridículo para mí y es lo que tiene la película, es eso. A mí me gustó, pero que sea tan larga, los personajes se van caricaturizando a sí mismos, ni bien va avanzando la cuestión. Entonces ya me parece que el espectador llega un poco desgastado hacia el final, estando medio cansado de los personajes, y aquello que tal vez al principio te atrajo muchísimo, después ya va hora 50 y todavía te quedan 50 minutos más, no estás tan ahí adentro. Eso es lo que tengo para criticarle a la película. Y nos vamos de acá rápido, vamos a Disney, vamos a Encanto, la nueva película animada del estudio que no es de Pixar. Recordemos que todos los años tenemos estrenos de Disney Pixar y Disney en solitario. Esto es Disney en solitario y acá nos vamos a Encanto, que es un pueblo en Colombia donde los protagonistas son una familia madrigal que todos tienen poderes mágicos gracias a un milagro, que esos llaman, que tienen que cuidar a ese milagro. Es como Coco. Hay algo de Coco. Coco, a ver. Choreo a Coco y Coco es un choreo a Volver al Futuro. Sí. Coco es Floja peli. Coco es un 10 para mí, esta película es un 6, en el sentido, nunca me terminé de enganchar con los personajes. El conflicto central es que el personaje principal de la película, que en este momento no recuerdo Coco. el nombre, Maribel, no obtiene ella un poder especial, ¿no? Y la película ronda por qué y qué es lo que va a pasar y qué pasa con el resto. No hay un antagonista. Sí, las canciones son muy buenas, son de Lin-Manuel Miranda, alguien que este año está picando en punta grosso, que nada, si tenemos tiempo después comentamos la película de Netflix de él, que tremenda. Tic Tic ¿Cuál Boom, es? Tic Tic Boom. Ah, la anoté para verla. Buenísima, ¿no? Excelente. A mí me encantó. La tengo en lista para verla. Impresionante. Peliculón, que es su No la ópera. vas a entender, pero llámame. Bueno, Eso- la veo 2 veces. Sí, sí. Esa es su ópera prima, peliculón, y justo se. Como me pasó con Coco. Bueno, pero está todo bien, Seba. Bien. Bueno, a algunos nos cuesta más. Pero bueno, Encanto es entrañable, me parece que peca por no tiene ninguna mascotita que te compre en ese sentido. Las canciones sí están bien, pero es una producción menor de Disney en el sentido de que creo que en 6 meses nadie se la va a acordar. Es el Chacal, Matías Lertora, a las 7 menos 10 de la tarde en la República Argentina. En un ratito nada más te regalamos 3 viajes en Cabify. Escriben por Instagram a Tati, le escriben en @vuelta_y_media ok, @vuelta_y_media ok. ¿Por qué pensás que necesitas, que te mereces 3 viajes de Cabify? ¿Cuál es el viaje que tenés que hacer? ¿De dónde tenés que venir? ¿A dónde tenés que ir? Le escribís a Tati y charlamos. Le escribís por Instagram, @vuelta_y_media ok, y charlamos en el aire de Vuelta y Media. Ahora es momento de discoteca. A cada uno le tocó un género. Empezamos por la señorita Julieta Luciana Pink. Claro que Canción sí. para dedicar, Jirafa. Elegí para toda la comunidad de River Platense una canción Sí. que es de Turf Ajá. y que tiene mucho que ver. Obviamente está la versión cancha. Bien. Levington es muy fanático de River también, señor. está muy relacionado. Así que elegí el clásico Pasos al Costado para River campeón. Hermoso abrir la discoteca de esta manera con Turf. Vamos. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que la
Pasos al costado, Turf elegido por Julieta Luciana Pink en la discoteca, dedicado a los hinchas de River Plate. Ayer salió campeón River de la mano de Marcelo Gallardo. Esta vez la liga local queda en Núñez y así abre la discoteca. Género para dedicar, le tocó a Julieta Luciana. Pablo tiene para cantar a los gritos. ¿Qué hacemos, Oblap? ¿Qué hacemos? Y nos vamos a la ruta. Se acerca el verano y a los gritos pegándole al techo del auto sacado. ¡Pa, pa, pa! No. Sí, vamos. Mirá el hit que rescata de los 90. Pablo Fábregas, Javier Calamaro, Los Guarros. Y vamos a la ruta a cantar a los gritos. Ah, bien. Manejando mi coche, te busco por la ciudad, día a día, noche a noche, y no te puedo encontrar. Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad. Me voy de acá con vos. Vamos a la ruta. Vamos a la ruta. Prendo la radio y suena puro rock and roll. Y ya nos vamos, nena, a correr los dos. Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad. Me voy de acá con vos. Vamos a la ruta. Vamos a la ruta, rescata a Pablo Fábregas de los 90, Los Guarros, canción para cantar a los gritos. 7 de la tarde, Oblap. Ya me voy. Sí. Está, Oblap, No te sí. quiero echar, pero actuás 9:30 en Pilar, dale. Chao. Fuera. Los Chao. quiero. Gracias, Oblap. Te quiero, Pablo. Me tocó Avisanos. para imitar a mí. ¿Para imitar? Para imitar. A ver, ¿Y a quién voy a imitar? a Jaime Ross. No, en ¿Ah? este caso no. A Fito Páez. Sí. Dar es dar. ¿Todo el tema lo vas a hacer? No, todo el Dale. tema no. Pará. Después lo ponemos de nuevo. Rosario. Sí, Julieta. La pregunta es si podés imitar Sí. a Fito Páez sin usar las manos, A ver. sin irte para atrás. Ay, qué difícil. Bueno, voy a pero tratar. intenta. Pero él se va para Sí. atrás, el A verdadero. ver. No podés irte A ver. para atrás con la cabeza ni, No. ni usar las manos. Muy difícil. A ver. Dar es dar. Y... Claro, pero Fito, Costó. Fito en el odontólogo. No, Claro. no le puede, Ajá. no puede Y tirarse es para un atrás. peligro. Es un Claro, peligro. le tira todos los Claro. tornos. Dar es No. dar. Dar, Ahí sí. Rosario, divino. Necesita Dar liberar. es dar. La tercera de la discoteca del día de hoy. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre
las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Estar de menos o estar de más. Da, 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 da. Cielo o infierno lo mismo da. Da, 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 da. Dar es dar. Dar es dar, Fito Páez. En la discoteca de Vuelta y Media es el turno del Chacal de Matías Gerardo Lertora. ¿Qué género te tocó, Chacal? Libre. Libre. ¿Y qué elegiste, Chacal? Un canto al amor. A ver. Esto es para vos, que estás del otro lado, que estás dudando, que diste swipe para la No. derecha, que te cayó, que no sabés No. qué hacer. Así, hoy es este fin de semana, sos vos. Temón. Es para darle, Vamos, es Chacal. para amarte, es para todo. Esto es Mujer Amante, esto es Rata Blanca, No, 1990. ponelo de cero, ponelo de cero, ponelo de Sí. cero. Dale. ¡Qué temón! Fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me das, haz que mi sueño sea una verdad, dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévame al mundo donde puedas soñar. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Un corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que vas. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Esta es la elección del Chacal de Matías Lertora para cerrar la discoteca del día de hoy. 7 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina. ¿Quién se ocupa de la salud de tu mascota? Te pregunto. Con IKE. IKE tenés un plan de salud para mascotas desde 33 pesos por día. El plan cubre, escuchá, consulta veterinarias online, reintegros por consultas, análisis clínicos, guardería, castración y mucho más. IKE es salud para tu mascota 24/7 todo el año. ¿Sabés a dónde tienen que ingresar? Para contratarlo es fácil, ikeargentina.com.ar, Ike es I latina KE, ikeargentina.com.ar, y si usás el código Urbana Play tenés 3 meses con el 50% de descuento en tu compra online. Ahora ya saben, con Ike podés cuidar la salud de tu mascota. Vamos por la ciudad marchando, Vuelta y Media por la radio. Es viernes y amamos este horario, suenan nuestros corazones.